la primera parte. Admitir. Bien. Y presento la lámina. Bien. Déjenme ver. Aquí también. Por si acaso, alguna pregunta. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Y vamos a empezar esta transparencia viendo la agenda o los temas que vamos a tratar en esta parte, ¿no? Los temas que vamos a tratar en esta parte son los modelos lingüísticos, los modelos físicos y de dispositivos, los modelos de diálogo, los modelos de presentación y los modelos de jerarquía de objetivos y tareas. Pues antes de esto vamos a iniciar con ver cuál es la definición o qué en realidad es un objeto. Perdón, un modelo. Un modelo es una simplificación de la realidad. Se recogen aquellos aspectos de gran importancia y se omiten los que no tienen relevancia para el nivel de abstracción dado. Se modela para comprender mejor un sistema. Los sistemas complejos no se pueden comprender en su totalidad. El modelo es una técnica cognitiva que consiste en crear una representación ideal de un objeto, realmente o mediante un conjunto de simplificaciones y abstracciones, cuya validez depende de constatar lo que se necesita del sistema. Las validaciones de estos modelos se llevan a cabo a través de implementaciones predichas a través de las observaciones que se van realizando. En otras palabras, al tratar de usar un modelo, esto es una representación tanto irreal o ideal que trata de reflejar sobre un objeto para crear una figura o una escultura del mismo. Pues los modelos tienen principios. Y aquí vamos a contar más o menos con 4 principios que tienen los modelados o lo que es el modelo. Primero es la elección de los modelos. Se tiene que tener una profunda influencia sobre el acontecimiento del problema para saber así cómo detectar o cómo así tener una forma de solucionar el mismo. Los modelos se pueden representar en distintos niveles, distintos niveles de detalle, para poder así realizar análisis, para saber en qué centrarnos, mientras que el diseñador se enfoca en cómo implementar todos estos análisis, ¿no? El otro punto es los modelos tratan de ser mejores para mantener para tener una realidad y o estar ligados a la realidad de lo que acontece en el entorno. Para finalizar, un modelo no es suficiente. Cuando vamos a hacer estos análisis, cualquier sistema que no sea trivial tiene que abordar mediante un conjunto de modelos que sean aparentemente independientes, pero al momento de construirlos y estudiarlos, se van a hacer de manera separadas, pero todos estos modelos van a estar interrelacionados unos a otros, ¿no? En un modelo de interacción, un modelo de diseño que se usa en una solicitud acompaña de una manera que es compatible con los otros modelos conceptuales de los usuarios, de los objetivos de estos usuarios, mejor dicho. Aquí se definen los objetivos, las acciones, la forma en que se usa esta parte de la aplicación, la manera en que se reflejan o se apoyan las interacciones que el usuario tiene en la vida real. Pues a continuación se van a presentar una serie de ejemplos, de modelos, los cuales vamos a tratar de una manera, no vamos a ahondar tanto en cada uno de ellos, sino que vamos a tratarlo más o menos de saber cómo interactúan los usuarios a través de estos modelos. Vamos a partir por el modelo jerárquico. El modelo jerárquico, muchos modelos utilizan un modelo de procesamiento tanto mental en el que tratan de conquistar al usuario. Aquí se consideran 2 modelos importantes, el GOMS y el CST, que ya lo vamos a ver a continuación. Pues imaginemos, en este caso,
que queremos producir un informe sobre las sobre las ventas de los libros de textos de introducción a la iteración humano-computador. Pues para lograr este objetivo, lo que tenemos que crear es o dividir este objetivo en subobjetivos. Digamos aquí que sea la recopilación de datos, la producción de las tablas e histogramas y la redacción del material descriptivo, ¿no? Ahora, si nos concentramos solo en lo que es la recopilación de datos, a este también lo podemos dividir en otros subobjetivos, en donde encontramos que encontrar los nombres de todos los libros de texto de introducción a la iteración humano-computador, o buscar libros en la base de datos sobre la venta de estos libros. De manera similar, cada uno de los otros subtemas se dividen en más submetas, hasta que se encuentre un nivel de detalle en el que decidimos. ¿No me escuchan? Yo sí lo escucho, profesora. Yo sí la escucho. Ok. Sí se escucha. Sí Me se dice escucha. un compañero. Ok. Bien. De manera similar, cada uno de estos submetas se dividen en metas diferentes, ¿no? Hasta que podamos encontrar una jerarquía de objetivos y subobjetivos relacionados con el tema, ¿no? Ahora, estos modelos de jerarquía y subobjetivos o submetas se plantean o nos presentan algunas series de cuestiones o series de preguntas que tenemos que analizar en el momento de realizarlas, ¿no? Una de las preguntas es, ¿dónde nos detenemos? ¿Podemos seguir descomponiendo las tareas hasta llegar a movimientos individuales de la mano, del ojo, o podemos detenernos a un nivel más abstracto, donde no necesitamos llegar a ese tipo de profundidad? O otra pregunta también nos podemos hacer es ¿por dónde empezamos? De manera similar, podemos empezar nuestro análisis en diferentes puntos de vista, desde la jerarquía de objetivos. En el extremo podemos entender nuestro análisis de objetivos cada vez más grandes, como puede decir cocina. Un ejemplo podría ser de objetivo que sea una cocina ligera, o una submeta podría ser hervir guisantes, y así sucesivamente encontrar subobjetivos o objetivos, ¿no? Un objetivo podría ser cenar, alimentarse, mantenerse vivo. Ejemplos, son diferentes respuestas que podemos tener al momento de decir por dónde vamos a empezar a realizar este tipo de análisis en estos modelos. Ahora, estas dos preguntas o estas dos cuestiones que vimos anteriormente se refieren a cuestiones de granularidad, y los métodos que vamos a describir a continuación están ciertamente relacionados o en cierta medida están relacionados a ellos de la mano de lo que está haciendo el diseñador, ¿no? Ahora, estas diferentes cuestiones también se refieren a diferentes tipos de análisis. Sobre ambos métodos de cómo van a funcionar relativamente uno relacionado con el otro. Pero esas no son las únicas preguntas que también nos tenemos que hacer. Hay otras preguntas que nos dicen, ¿qué hacemos cuando hay varias maneras de resolver un problema o si la solución de dos subjetivos se interactúan? Pues en este caso, los usuarios tienen o tendrán a menudo más de una manera de lograr estos objetivos. Y se debe hacer de alguna manera, o de alguna manera tenemos que representar la forma en que se seleccionan todas estas soluciones que compiten entre sí o que utiliza el usuario para resolver su pregunta. Y la última cuestión que tenemos es relacionada con el tratamiento de los errores, pues ya sabemos que los usuarios no son perfectos. Entonces, una jerarquía de objetivos puede mostrarse como el usuario perfecto lograría un objeto o lograría un objetivo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre las dificultades que el usuario puede tener en el camino? Pues en general estas predicciones de comportamiento del error no están bien complementadas, digámoslo así, en estos métodos, en estos dos primeros modelos que se van a presentar, pero sí se pueden encontrar en otros modelos más adelante, ¿no? Entonces vamos a comenzar a explicar cada uno de ellos. El GOMS es un modelo que comprende una familia de lenguajes, tanto de KLM como NGOMS, que se basa en la visión del usuario como un procesador de sistemas o como un procesador de información. El modelo GOMS se basa en el mecanismo de razonamiento humano para solucionar o resolver problemas y realizar la forma de interactuar con las actividades, tanto físicas como mentales, que intervienen en la labor del usuario.
Este modelo GOMP es creado por Carr, Morgan y Nedwall y se refiere a un acrónimo de metas, operadores, métodos y selección que hacen el nombre, GOMS, en sus siglas en inglés, ¿no? Pues vamos a escribir cada uno de ellos. Los objetivos, estos son los objetivos del usuario, describen lo que el usuario quiere lograr. Además, en GOMS, los objetivos se pueden tomar o se pueden representar a partir de un punto de memoria para el usuario, desde el cual podemos evaluar qué hacer y volver a ver si esto puede producir algún tipo de error o no. El caso de los operadores, este es un nivel más bajo de análisis en este modelo. Son las acciones que el usuario debe realizar para utilizar el sistema. Puede afectar el sistema tanto presionando una tecla cualquiera o el estado mental del usuario, por ejemplo, leer un cuadro de diálogo. Todavía hay un grado de flexibilidad sobre la granularidad de los operadores, pero tomar el nivel puede ser un poco complejo. Los métodos, como ya hemos señalado, típicamente existen varios métodos en los que nos podemos dividir tanto en objetivos como subobjetivos. Por ejemplo, en un cierto gestor de ventanas, una ventana actualmente seleccionada puede cerrarse a través de un icono, ya sea por la opción de cerrar, ya sea por a través de un menú emergente, o por la opción en Windows, que es la opción Alt F4, que te permite cerrar la ventana o inicialmente hasta apagar el sistema operativo, si no estoy mal. Entonces, y por último punto, tenemos lo que es la parte de selección. En este fragmento solamente nos va a permitir seleccionar las acciones o los procesos aleatorios que puede realizar el usuario, ¿no? A través de estos métodos. GOMS no deja que esto de la elección sea aleatoria para predecir cuáles son los posibles pasos o las posibles acciones que podría realizar el usuario dependiendo de cómo esté utilizando el sistema, ¿no? Y dependiendo también del detalle de los objetivos que se estén implementando. Pues el modelo en sus primeros tiempos de experimentación sobre esta técnica lograron tener el 90% de los comandos de los usuarios y lograron predecir al menos el 33% de los errores que estaban cometiendo estos usuarios al momento de realizar o al momento de tener una interacción con el usuario, ¿no? La otra teoría que tenemos es la de CCT, o la teoría de complejidad cognitiva. En este caso, la teoría de complejidad cognitiva se refiere a la capacidad que tiene una persona para responder, percibir a variables o de experiencias previstas para construcciones relacionadas con el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Con respecto a la interacción humano-computadora, esto se refiere a las diferencias entre cómo un humano determina la relevancia y calcula la probabilidad versus la computadora o la inteligencia artificial que se encuentran dentro de las máquinas, ¿no? Los procesos cognitivos son procesos que involucran crecimiento involucran procesos tanto de conocimiento, atención, memoria, producción, y hasta comprensión lectora. Entonces, todas estas cosas son muy importantes en lo que respecta al comportamiento humano. El proceso de trabajo de cada una de estas tareas pueden analizarse mediante técnicas tanto de minería de datos para encontrar el comportamiento humano, o la actitud, o el rendimiento a través de la atención de manera un poco respetuosa, ¿no? La CCT fue introducida por Quieras y Paulson. Comienza con las premisas básicas de la descomposición de GOM y enriquece los modelos para proporcionar una mejor predicción. En este caso, como les dije que trataba con minería de datos, aquí se trata sobre una construcción de reglas, más o menos como una sentencia if parecida, ¿no? Entonces donde tenemos una acción que refleja o una premisa donde refleja una acción que tenemos que realizar. Entonces, utilizando esa analogía, es cómo se construyen estos tipos o este modelo de complejidad cognitiva. Ahora, vamos a pasar a los modelos lingüísticos, ¿no?
La interacción del usuario con una computadora suele considerarse en términos de lenguaje, por lo que no es de extrañarse que se hayan desarrollado formalismos para modelar estos tipos de conceptos, ¿no? De manera gramática, los BFN se utilizan frecuentemente para especificar los diálogos. Los modelos que aquí vamos a presentar, el modelo que se va a presentar aquí, trata de asimilar la connotación o las notaciones tanto del diseño, del diseño de los diálogos que utiliza un humano para interactuar de manera cognitiva con cada una de estas interfaces. Pues aquí vamos a ver el modelo BFN. El representativo o el representativo lingüístico que utilizó este BFN para describir la gramática y el diálogo es a través o puramente sintáctico, ignorando la semántica del lenguaje. El BFN ha sido ampliamente especificado a través del lenguaje, a través de la programación de los ordenadores y a través de muchos diálogos del sistema que se han descrito a través de la creación de reglas. Imaginemos, por ejemplo, un sistema gráfico que tenga una función de dibujo de línea. Para seleccionar la función o para que el usuario pueda seleccionar el menú de línea o la función de dibujar líneas que le permite al usuario dibujar líneas o polilíneas, es decir, una secuencia de arcos o de puntos o a través de puntos, ¿no? Que eso sería una línea, una secuencia de puntos es una línea. El usuario tiene que hacer clic a través del botón hacia el área de dibujo, donde va a poder comenzar el dibujo y terminar el dibujo. Eso se transcribe directamente en lo que vemos aquí, ¿no? Lo que permite dibujar la línea, seleccionar la línea, los puntos que tienes relacionados, el último punto, dónde está la posición del mouse. Pues bien, aquí los nombres de la descripción son de dos tipos. Primero tenemos los no terminales, que los no terminales son las que se encuentran, o las palabras que se encuentran, o las sentencias que se encuentran en minúscula, y las terminales, que son las que se encuentran en mayúscula. Ahora, esto aquí lo encontramos a nivel más bajo y lo sabemos a través de la pulsación de una tecla, al hacer clic en el ratón o simplemente como ver el ratón. Esos son los no terminales y lo tenemos a un nivel superior. Entonces, los terminales lo tenemos al momento de que el usuario hace clic, a lo que mueve el ratón, a lo que hace clic en el teclado. Esos son los no terminales, los terminales. Y los no terminales son los que tenemos a un nivel de abstracción mucho más superior, en donde ya necesitas hacer unas interacciones más complejas. Entonces, los no terminales se definen en términos de otros no terminales y los definimos a través de esta expresión que vemos aquí. Donde tenemos el nombre de la expresión, esta operación que vemos aquí y la expresión que se va a realizar. Este símbolo se lee como se define como. Solo los no terminales pueden aparecer a la izquierda de esta definición, es decir, en la parte de aquí, ¿no? Y del lado derecho se van a construir a través de algún tipo de secuencia de operadores. Como vemos aquí, tenemos un más, tenemos esta barra. Entonces, el más significa secuencia y en esta barrita de aquí significa elección. Por ejemplo, en la primera regla nos dice, la línea de dibujo no terminal se define como una línea de selección seguida de puntos seguidos de último punto y seguida de elección de puntos, ¿no? Todos estos son no terminales, es decir, que no nos dicen cuál es la acción básica que está siguiendo el usuario. En cambio, la segunda regla sí nos dice, ¿no? La segunda regla se lee de la siguiente manera. Se define una posición del ratón y luego nos dice más adelante que se ha hecho un clic en el mouse. Entonces, en nuestra primera línea terminal ya nos está diciendo que hay una representación real sobre el clic a un ratón, es decir, que en este caso el usuario ya ha hecho clic
o ha hecho una acción final en donde ya logró conseguir su objetivo. Ahora, para ver dónde se encuentra la posición del mouse, miramos lo que es la última regla de este ejemplo, ¿no? En este caso nos dice que hay dos posibilidades, ¿no? Que están separadas por esta barrita de aquí. Ahora, en este caso nos dice que puede estar vacío o que el mouse se puede mover a alguna posición, seguida de alguna posición, ¿no? Entonces, esto puede decir que el usuario por un momento estuvo sin mover el mouse en algunos puntos y hasta que decidió trasladarse a la opción que él quería llegar o al objetivo que él quería cumplir y realizar la acción de cliquear o hacer clic. Pues de manera similares, pues los puntos o los choice points definen la manera recursiva o las acciones que ha seguido el usuario para trazar esta línea que él ha querido, ¿no? Desde la posición en la que se encuentra hasta la última posición que ha especificado para lograr su objetivo. Ahora, cada una de estas cosas se especifican a través de reglas, como ya les había dicho, que son una manera sensible y de forma exacta para poder describir cada una de las interfaces o cada una de las acciones que se tienen en estas interfaces. Pues vamos a seguir. En este caso tenemos lo que son los modelos físicos y de dispositivos. Aquí tenemos los modelos de nivel de pulsaciones o los KLM. Esto significa un conjunto de operaciones disponibles a través de la pulsación de teclas tanto del teclado como del ratón. Esta simplificación nos permite obtener predicciones del tiempo en que una persona empleará para realizar dicha tarea o determinada tarea. Entonces, KLM utiliza una comprensión como base para las predicciones detalladas sobre el rendimiento del usuario, es decir, que está dirigido a tareas únicas dentro de la interacción, es decir, la ejecución de sentencias o comandos simples, que típicamente pueden tomar entre 20 minutos en adelante, ¿no? Ahora, las tareas las podemos dividir o se pueden dividir en dos fases, en la fase de adquisición o en la fase de ejecución. ¿Qué es una fase de adquisición? Es cuando el usuario construye la representación mental de de la tarea que quiere ejecutar. Y la ejecución es la tarea utilizando las instalaciones tanto del sistema, es decir, cuando ya el usuario está procediendo a realizar, qué sé yo, movimientos del mouse, haciendo clic o cualquier cosa, ¿no? Entonces, el KLM da predicciones de la última etapa de las actividades. Durante la fase de adquisición, el usuario habrá decidido cómo llevar a cabo esa tarea, permitiéndole al sistema y por lo tanto crear fases de duración durante la actividad a nivel alto como a nivel bajo. El usuario es efectivamente el experto en qué acciones o cómo va a realizar las acciones o cómo va a realizar la interacción que está utilizando o que está haciendo en ese momento, ¿no? El KLM está muy relacionado a los modelos GOMS y se puede pensar en él como un modelo GOMS, pero a bajo nivel. Este modelo se descompone en 5 operadores, tanto de motores físicos, operadores mentales y operadores de respuestas del mensaje. Pues tenemos la K, que es pulsar teclas, pulsar varias teclas, o que pueden ser incluir mayúsculas, minúsculas, operadores, modificadores, etc. Las B, que puede hacer una acción de presionar el botón. La P, que puede ser que apunte o que mueva el ratón, o que sea no tengas un ratón, sino que tengas un puntero, entonces también realizas la misma acción que un mouse. No es necesario navegar con el mouse, pero puedes tener, imagínate, qué sé yo, un profesor esté dando la clase y esté con un puntero señalándote dónde está cada cosa, entonces en ese momento está haciendo uso de la máquina está haciendo uso de este modelo para predecir en dónde se encuentra el puntero y qué está haciendo el usuario al momento de seleccionar o indicarte con el puntero.
El H significa, o puedes realizar acción como apuntar o cambiar de la mano o cambiar de entre el teclado y el mouse, ¿no? A veces no necesariamente tienes que hacer todas las acciones con el mouse, a veces necesitas escribir, pues pasas al teclado y así sucesivamente. O de dibujar las líneas con el ratón, que en este caso se basa el ejemplo. La M, que es prepararse mentalmente para una acción, que esto ya depende de las capacidades cognitivas tanto del humano, es decir, cuánto tiempo se demora una persona para realizar una acción o recordar lo que es lo que estaba haciendo, porque imagínate que tú puedes estar en un sitio web en donde estés a punto de comprar un producto o mandar el carrito de compra, pero te perdiste o te olvidaste de lo que ibas a hacer, pues esos minutitos de pérdida en donde tú tratas de recordar qué es lo que vas a hacer nuevamente, cuenta como acciones dentro de lo que es la interacción o este modelo. Y lo último, que son las respuestas del sistema, estos pueden ser ignorados por el usuario, pues esto ya es cuánto tiempo se demora el sistema en realizar cada una de las ejecuciones o cada una de las tareas. Pero si observamos cada uno de estos, ustedes dirán, no entiendo. Pues bien, son acciones que se llevan una al lado del otro. Es decir, si yo en este momento estoy andando aquí, eso cuenta como una acción que marca este modelo. Ahora, si yo hago clic aquí y cambia de página, pues esa es una acción que se va a ir añadiendo a las reglas para este modelo. Y lo vamos viendo de esta manera. Ejemplo, una regla puede ser mover el ratón, que cuenta como H, que es mover. Entonces nos damos cuenta aquí que está o cambiando o moviendo el ratón. Entonces, la C que nos dice colocar el ratón después de la mano izquierda, entonces aquí hizo dos opciones, ¿no? Una P que está apuntando o está moviendo el ratón, y una B que es decir que está presionando el botón, y la acción hacia dónde lo está haciendo, ¿no? Hacia la izquierda. Aquí está diciendo está volviendo el teclado, es decir, H está indicando que ha cambiado la acción, ya no está en el teclado, ya no está en mouse, sino que está en el teclado escribiendo alguna cosa. Y así sucesivamente, ¿no? Y podemos ir hasta la acción de corregir algún tipo de caracteres o hasta borrar algún tipo de caracteres, también lo toma en cuenta dentro de lo que es este modelo. Ahora, los tiempos, este modelo no solamente se enfrasca en obtener cada una de estas capacidades o codificarlas por alguna manera, por decirlo de alguna manera, sino que también trata de predecir el tiempo total que dura la fase de ejecución de la interacción que ha tenido el usuario con esta máquina. Los tiempos de los ordenadores o los tiempos en que los operadores se tienen es de manera empírica, porque también depende tanto de las habilidades de tecleo del usuario, las habilidades que tenga en relación de navegación, o la capacidad que tenga el usuario de estar relacionado con una máquina. Pues recordemos que no todos los usuarios tienen los mismos conocimientos o están relacionados a interactuar con un aparato tecnológico, ¿no? Entonces, esto puede ir desde las pulsaciones de un ratón, que suele ser lo más rápido, hasta la parte mecanógrafa del usuario, ¿no? En que ya necesitas tratar o manipular el teclado, y si lo haces con todos tus dedos y de una manera fluida, pues lo vas a hacer de una manera más rápida. Pues todo esto va a cambiar dependiendo de qué usuario está trabajando con la máquina o con tu sistema, y en general va a proporcionar diferentes tiempos a diferentes usuarios. Entonces, una tabla que podríamos decir que esté más o menos definida o que defina cada uno de los tiempos de respuesta que puede tener un usuario regular o un usuario normal, digámoslo así, pueden hacer estos de aquí, ¿no? En donde tenemos un tiempo promedio para cada una de las actividades que se presentan en este modelo. Ahora, el modelo de diálogo, se han considerado en este caso el modelo de diálogo o el modelo de interacción o el modelo de diseñar interacciones, lo cual nos brinda una estructura para que exista una comunicación efectiva tanto de parte del usuario como de parte del software. No podemos olvidar que es importante tanto la entrada como la salida de información que hace posible la comunicación tanto de las interfaces de usuario que se han utilizado últimamente y que han tenido una gran evolución
como las facilidades de interacción que debe tener este con la máquina. El éxito del diálogo depende de gran medida del diseño que ha estado centrado en la gestión para solucionar todas las limitaciones que se van teniendo o reconociendo de manera automática cuando se está hablando. Ahora, el flujo de este diálogo se controla mediante modelos o módulos de gestión de diálogo, que emplea diferentes estrategias para interpretar o interactuar con los usuarios, en el cual podemos conformar datos o corregir datos que se pueden producir durante cada uno de estos diálogos. En estos módulos o en este proceso se pueden generar tanto expectativas respecto a las frases que los usuarios han usado probablemente o pronunciarían probablemente al momento de realizar la interacción, como para ayudar a los diferentes tipos de sistemas para generar los reconocimientos de habla o los analizadores semánticos de voz, ¿no? En este caso, estos lo utilizamos más para los sistemas, o este modelo se utiliza más para los sistemas de reconocimiento de voz, o los sistemas, o los asistentes como Siri o se me va el nombre, o Alexa, que nos permiten el diálogo o la interacción a través de estos procesos, a través del habla o los diseños lingüísticos, ¿no? Y para último modelo tenemos lo que es los modelos de presentación. En este caso, el modelo de presentación es una descripción de interfaces de usuario. La mayoría de estos modelos, o la mayoría de los modelos, están presentados en interfaces gráficas, en interfaces 2D, en interfaces de usuarios basadas en widgets, es decir, ventanas, iconos, menús, dispositivos de apuntadores o cosas así. Sin embargo, poco a poco se han desarrollado modelos que han representado o que permiten representar las interfaces en otros dominios o en otros dominios de aplicación, como interfaces de voz, mezcla de gráfica con voz, interfaces vocales, interfaces 3D, interfaces táctiles. Entonces, todos estos contenidos o todos estos modelos varían dependiendo de qué metodología se quiere implementar en el momento de desarrollar cada una de estas interfaces. Pues en primer lugar, tenemos el tipo de elementos de un alcance de un modelo tradicional, y por otro lado tenemos diferentes tipos de abstracciones que podemos tener dependiendo del modelo que queramos ocupar. Pues el nivel más abstracto de estos modelos o de estas tareas van independientemente de la definición de una interfaz que nosotros queramos implementar, independientemente del modelo de interacción o de la modalidad de interacción que se va a definir por el usuario para el uso del software. Recordemos que también tenemos tanto dispositivos en los que todos estos se van a manejar a través de una entrada y una salida para realizar cada una de estas interacciones. Entonces, para resumir, todos estos modelos, los que nos presentan es una forma de poder ver o poder calcular o poder definir cuáles son las acciones y cómo es el tiempo de respuesta que ha tenido el usuario con respecto al uso del software que nosotros estemos realizando. Pues esto se puede tomar en cuenta desde cualquier punto de vista. Lo podemos hacer simplemente hasta con el sistema operativo, en donde nos pueden dar o nos pueden arrojar este tipo de información para poder lograr una interpretación de cómo, y que la máquina aprenda de cómo nosotros la usamos para poder actuar o interactuar de una manera más adecuada. Y en general eso es lo que hemos visto en la clase de hoy. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Qué les han parecido estos modelos? Yo tengo una duda. No Uh-huh. me quedó claro el sistema o el modelo GONS. Si me lo puede repetir de nuevo, por favor. El modelo GOMS se basa específicamente en un conjunto de definición de reglas. Pero estas reglas las hace a través de un conjunto de procesos.
lo hace a través de definir cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo que el usuario se ha trazado, definir cuáles son los operadores que el usuario va a utilizar, es decir, qué acciones está realizando el usuario en el momento en que está haciendo la interacción con la máquina, qué métodos son los que se van a definir, aquí de acuerdo, como ya hemos visto, ¿no? Aquí en este caso trata de definir cada una de estas acciones y la divides en subtareas. Imagínate que tú estés, qué sé yo, viendo un video, una película en tu máquina y lo que puedes hacer es, las diferentes tareas que puedes tener es poner pause, poner play, poner avanzar, retroceder, subir el volumen, bajar el volumen. Entonces, son cada una de las interacciones o cada una de las acciones que podría realizar el usuario de acuerdo a la interacción que éste quiera tener con ¿no? Y la selección ya es de acuerdo a cada uno de los métodos, vas seleccionando y vas explorando o vas desglosando cada una de estas para conocer a profundidad cuáles han sido cada una de las interacciones que va teniendo con cada uno de los objetivos y cada una de las submetas que tiene el usuario en el momento de interactuar con tu sistema o con el sistema operativo que esté, o el sistema que esté tratando, ¿no? No necesariamente tiene que ser tuyo, sino cualquiera. ¿Te dejé claro o no? Sí, profesora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a ir a a Yammer. Recuerden que las actividades en el foro están abiertas y pueden interactuar de ahí de manera fluida y cuando lo deseen, pero recuerden que tienen que participar y tienen que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿No? Aparte de los aparte de los modelos que yo les he enseñado aquí, o pueden ser los mismos, pero los profundizan un poco más. Recuerden que aquí solamente está puesto a simple vista. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer una pequeña revisión bibliográfica, cogen cualquiera de los métodos que están aquí, o buscan uno, o encuentran otro modelo, de interacción humano-computador, los van a analizar y los van a comenzar a debatir dentro de lo que es la interacción humano-computador, dentro del foro, ¿no? Ponen su apreciación de acuerdo al modelo que han investigado. Ejemplo, no pueden crear, sino pueden encontrar un modelo de 3 estados, que no lo puse aquí, pero sí existe, que el modelo de 3 estados te permite ver la capacidad del usuario y la va, si no estoy mal, la va movilizando o la va viendo a través de los estados o de la actuación que éste tiene dentro del uso que tiene con la máquina. Pues eso, no sé si les quedó claro o no lo que tienen que hacer. ¿Les quedó claro? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nos puedes repetir qué es lo que hay que hacer? A ver, lo que tienen que hacer es una revisión bibliográfica, es decir, se van a Google, escriben modelos de la interacción humano-computador, les han de salir un montón de modelos, o tienen que revisar más de forma exhaustiva, entonces entrar en un libro o algo por el estilo, y les han de aparecer algún tipo de modelo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ejemplo, encuentran un modelo, qué sé yo, si quieren profundizar más en algún modelo de aquí, ingresan al modelo KLM, ven qué patrones utiliza este modelo, cómo lo hace, cómo hace el proceso de análisis de interacción del usuario, para qué sirve cada una de esas operaciones o cada uno de esos operadores que se muestran en la pantalla, y lo describes en un párrafo y lo publicas en Yammer. Entonces, se crea un hilo en donde cada uno de ustedes van escribiendo un modelo que a ustedes les pareció más interesante para aplicarlo al momento de realizar una evaluación de la interacción del usuario con el sistema con el que esté trabajando. ¿Me entendiste? Sí, muchas Ya. gracias. Bien, entonces esto ha sido toda la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana ya comenzamos con tema nuevo. Es decir, ya comenzamos con lo que es diseño centrado en el usuario.
en donde ya a mitad de esa unidad vamos a comenzar a crear ya los prototipos de cómo se hace la navegación, cómo haces las pantallas, como los botones y todo lo demás. Pues bien, si no hay ninguna cuestión, ninguna duda más, nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen resto de día y que disfruten de sus otras clases. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniera. Bien. Thank you, teacher. Antes de eso, espérense. No saqué el print screen, así que no se vayan. Una pregunta. Díganme. ¿Cada uno hace un hilo o en un solo hilo vamos comentando? En un solo hilo. Yo ahorita les pongo el mismo texto que les puse aquí en la transparencia y sobre ese hilo ustedes siguen comentando. Ok. Y ahorita les escribo ese pedazo de texto y ahí para que interactúen. ¿Ok? Bien, ya saqué el screenshot, ahora sí.